¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Les pasé este archivo Excel, no sé si alguien ya lo ha revisado. Ver la participación de todos, por favor. Quiero comenzar comentarles de lo que vamos a hacer en esta clase, ¿no? Vamos a ver lo que es la limpieza de datos en Power Query, que es parte de Power BI, y también vamos a ver lo del modelamiento de datos. Estas partes son muy importantes y creo que es como que la parte central del Power BI porque si es que nos equivocamos tanto en la limpieza como en el modelamiento de los datos, vamos a tener información errónea que no queremos enviar a esa gerencia, por ejemplo, o a nuestros jefes inmediatos, ¿no? O incluso al cliente, si trabajamos como una consultoría. Entonces, si es que alguien ya revisó, a ver, levante la mano, una reacción, va a ser un poco más interactivo, a ver, vamos a leer el chat. Sí, deben de asistir por lo menos a 3 de 4 sesiones, siendo esta la segunda sesión. Quienes recién se estén reincorporando podrían acceder a la misma. Entonces ya no pueden faltar ninguno. A ver, eh, quiero ver qué consideran, cómo consideran esta tabla para poderlo trabajar en Power BI. ¿Les va a ser útil? ¿No va a ser un poco complicada, un poco compleja? ¿Qué problemas nos podría traer esta tabla para poder trabajarlo en el Power BI? ¿O qué nos quiere decir, no, este cuadro? Bueno, por lo que vemos son los gastos por departamento de las distintas áreas, como contabilidad, ventas, compras, finanzas, producción, ¿no? Tenemos también dirección, sistemas, recursos humanos y marketing. Y está separado por los meses del año 2018. Tenemos 2018 en enero, en febrero, en marzo, abril. Pero así como está, para poder trabajarlo en Power BI, las fórmulas van a ser muy complejas. Por ejemplo, para contabilidad, para poder sumar cuánto ha sido todo el año, tendríamos que sumar columna por columna, claro, la secuencia. También esto, bueno, como lo vemos, hay espacios, hay filas que ya no deberíamos utilizar, lo que deberíamos limpiar. Entonces, esto vamos a tratar de mejorarlo en Power BI. A ver si todos me están siguiendo, recuerden que al abrir Power BI, abrimos el libro de Excel y abrimos el ejercicio que ya les envié. Bueno, para los que recién están uniéndose, obviamente estamos viendo la pantalla de lienzo donde van a ir los gráficos. Acá tenemos las vistas, la vista de gráfico, la vista de tabla y la de relación. Y en esta parte de los datos tenemos la tabla que hemos subido y se puede ver así, ¿no? Las áreas, los meses y el año y los datos de los gastos. Pero así tal como está no lo podemos trabajar. Porque si queremos sumar, por ejemplo, ¿cuánto sumó febrero? No lo podemos ver porque solamente iría columna 3, ¿no? O gastos por departamento. Entonces hay que modelar, hay que trabajarlo, hay que limpiar. Podemos limpiarlo con transformación de datos o a mí, que la verdad me parece más cómodo, lo hago desde acá, pongo el botón derecho y editar consulta. Entonces hay que comenzar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer son eliminar las filas que no nos sirven, o sea, los que no vamos a utilizar. ¿Cuáles se les ocurre que deberíamos eliminar? Yo diría que la primera, la que dice null. Claro, la que dice null. Tenemos una fila vacía. Entonces vamos a quitar eso. ¿Cómo lo quitamos? ¿No? Acá arriba
Tenemos el panel de inicio, transformar, agregar columna, vista, herramientas y ayuda, ¿no? Pero en la parte de inicio tenemos la opción de quitar filas. Me dicen si es que se está viendo la pantalla, por favor. Sí se ve. Excelente. Ya, entonces, como queremos quitar la primera, vamos a poner quitar filas superiores. Y nos va a abrir esta ventanita donde nos dice cuántos números de filas queremos eliminar. Como solamente queremos eliminar esta, la número uno, vamos a poner una fila. Perfecto. ¿Qué más podríamos eliminar? ¿Qué otra fila? Yo les pregunto, ¿necesitamos el total para poder hacer estos cálculos, estos gráficos? ¿En realidad lo necesitamos? ¿O ese total lo podemos hallar con las mismas columnas que ya tenemos de las áreas? Sería un poco redundante, ¿no? Sí. Y también yo creo que de pronto quitar el que dice, bueno, el de áreas supongo que no se puede quitar, ¿cierto? Claro, claro, Ser muy un bien. área del departamento o algo así. ¿Y por qué crees que el de área no deberíamos quitar? Porque, no mentiras. Lo que pasa es que solo hay No, valores allí, entonces de pronto combinar valores con números como no, pero código. está bien. A ver, ahorita le explico el por qué es importante mantener esta columna, esta fila de área. ¿No? Primero vamos a borrar el total, el último, porque ya vemos que es redundante, que lo podemos sumar nosotros mismos y lo podemos agregar a los gráficos, ¿no? No nos ayudaría mucho. Entonces ponemos quitar fila y en este caso ya no sería la superior, sería la inferior. Vamos a quitar las filas inferiores. ¿Cuántas filas son? Una nada más. Y le vamos a quitar esto. Ahora, para poder modelar esto, para poder limpiarlo bien, hay que entender qué es lo que nos dice la tabla, ¿no? La tabla nos dice que tenemos las áreas de contabilidad, ventas, compras, finanzas, todo lo que tiene esta empresa, y nos muestra también cuáles son sus gastos que han tenido. Pero estos gastos están separados mediante columnas. Y estas columnas, si se dan cuenta por la forma, nos dice 2018 01, 2018 02, 2018 03, que nos estarían indicando los gastos que han habido por meses del año 2018. Entonces, sí está bien que no podíamos eliminarlo. Esta fila no podíamos eliminarla. ¿Por qué? Porque arriba nos dice columna uno gastos por departamento, columna 3 4 5 6, pero no nos dice nada realmente. Simplemente el título de lo que es la tabla. Pero ese título no lo necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos que esta primera fila pase a ser el encabezado de las columnas? Si alguien ya trabajó con Power BI, ya entonces, sabrá cómo hacerlo, pero si es que no, simplemente buscamos acá qué nos puede servir, ¿no? Queremos utilizar la primera fila como encabezado. Entonces utilizamos este botón. Usar la primera fila como encabezado. Ya está. Ahora, si queremos cambiarlo, usar encabezados como primera fila también. Y regresó. Incluso si queríamos cambiarlo, las columnas, los encabezados, podríamos dar doble clic y ponerle los títulos, ¿no? Pero eso tomaría más tiempo. Entonces vamos a usar la primera fila como encabezado. Acá vemos los pasos aplicados y si es que ya hicimos algo que de repente no queríamos hacer, se nos pasó algo o nos equivocamos en alguno de los pasos, lo podemos simplemente quitar, ¿no? Quitamos y quitamos. Y ya ven, ya tenemos estos encabezados. Pero así como está, lo podemos trabajar, que nos hace más sencillo. Recuerden que para poder trabajarlo en Power BI tenemos que hacer la tabla más sencilla de manera vertical. La horizontal nos va a complicar bastante porque tenemos que hacer los cálculos y van a tener que hacer sumas por columnas. Entonces vamos a ver.
súmame la columna 2018-01 más los 2018-02 y así sucesivamente. Entonces, va a ser complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer que estas columnas de acá, bueno, estos encabezados, nos aparezcan en una sola columna, donde nos diga que son los meses, ¿no? Meses del 2018. Ya. ¿Esto es posible en Power Query? Sí es posible. Por ejemplo, en Excel sería transponer, si no me equivoco, pero también no sería tan sencillo porque tenías que transponer y ponerle a uno a cada uno, ¿no? Cada columna, cada encabezado a cada columna. Entonces, lo que es recomendable para hacer esto es seleccionar la columna, poner Shift, seleccionar todas las columnas que queramos, seguir presionando Shift y buscamos acá transformar, ¿no? Tenemos transponer, pero transponer no es. Vamos a poner anular dinamización de columna. Y ahora tenemos separados las áreas, los gastos y los meses, ¿no? Y cada área está con los meses y con sus gastos respectivos. Hasta ahí todo claro. Sí. Excelente. Tenemos las áreas, los meses y los valores. Pero ya sabemos que esto es gastos, entonces lo vamos a cambiar. Y acá tenemos la fecha, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes lo dejarían así o lo dividirían, ¿no? No sé, el año y el mes. ¿Cuál les conviene? ¿Cuál prefieren? Yo lo separaría por año y mes. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a hacer eso. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos, por ejemplo, extraer y extraemos los dos últimos caracteres, ¿no? Para separar el mes. Supongamos, extraemos los dos últimos y tenemos el mes, ¿ok? No sirve. No sirve si solamente quisiéramos ver un mes y si quisiéramos ver los meses de un año. Pero si esta tabla no fuera solamente un año, fueran varios años seguidos, no nos sería útil. Entonces vamos a quitar esto. Ya vimos que extraer sirve, pero no es útil en este caso, ¿no? Pero ya sabemos que podemos trabajar con este botón. Y acá puedes verlo por longitud, por los primeros caracteres, los últimos, el rango, el texto antes del delimitador o después del delimitador, o un texto entre delimitadores. Lo que va a hacer es extraerlo y solamente mostrarle lo que tú has pedido que extraer, ¿no? Entonces vamos a dividir la columna. Acá no hay delimitador, podemos hacerlo por número de caracteres, por posición, ¿no? A ver, vamos a poner esto, dividirlo por el número de caracteres. Dice, ¿cuántos números de caracteres queremos que lo divida? Vamos a poner 4. ¿Por qué 4? Porque son los caracteres del año, ¿no? El 2018. Entonces, como queremos que lo separe una vez, ya, entonces tenemos que poner de dónde va a empezar, ¿no? Si es que tuviera un texto donde quisiéramos separar cada 4 caracteres, ponemos varias veces, ¿no? Pero en este caso solamente queremos que sea lo más a la izquierda posible, para poder separar el año con el mes. Seleccionamos esto y ya nos separará. Entonces acá tenemos el año y ya acá tenemos el mes. Así sí podríamos trabajarlo. Ponemos inicio y cerrar y aplicar. Con los gastos, los meses. Los meses deberían ir con el tipo de número y el año también.
Bueno, vamos a cerrar y aplicar a ver qué nos da. Y como vieron en esta vista de la tabla, ya lo transformó. ¿No? Y creamos a ver una gráfica. Vamos a separar meses y los gastos por mes. Aquí vamos a la etiqueta de datos y ya vemos cuánto es lo que se ha gastado por mes. Y esto lo podemos separar por áreas incluso, o le ponemos un filtro, como ya habíamos visto en la clase anterior, y le ponemos las áreas, ¿no? Compras, contabilidad, dirección, finanzas, marketing. Pero, ¿qué les parece si en lugar de ponerlo el mes como número, lo ponemos como nombre? Es posible crear una columna que nos diga que este número se convierte en el nombre que queremos del mes. Bueno, si es posible, ponemos acá crear la nueva columna, ¿no? Ponemos nombre mes. Chicos, espero que estén prestando atención y cualquier duda la hagan porque les voy a poner un ejemplo real de este caso, ¿no? Entonces, para poder ver esto, utilizamos, ¿no?, la función switch. ¿Y qué queremos hacer? Que el mes, en esta columna mes, haga los cambios. Por ejemplo, si tenemos el número 1, quiero que lo cambie a enero. Si tenemos el número 2, que lo cambie a febrero. Y así hasta terminar el año, ¿no? Cuatro horas. Bueno, acá, por ejemplo, ya lo tenemos hasta abril. Ah, no, me confundí. Junio, justo en este mes. Y como ven, ya cambiaron los meses, ¿no? El mes 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Acá lo tenemos con nombre de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Acá vamos a completar.
Y como vieron, si hay un error, por ejemplo, en esta fórmula, nos va a indicar el mismo Power BI que hay que corregir, o va a aparecer acá como error, ¿no? Y ahora ya cambiamos todo. Ahora tenemos los nombres y tenemos el número. Ahora yo quiero ordenarlo por nombre. Vamos a seleccionar acá. Y acá tenemos un error, ¿no? ¿Cómo nos está ordenando? A ver, ponemos estos tres botones y podemos poner ordenar por, y acá nos dice de forma descendente, ascendente, por el nombre de suma de gastos, y también podemos ponerlo por el nombre de mes. Para ver la secuencia evolutiva, en este tiempo deberíamos ponerlo por el mes, ¿no? Pero no está en orden. Tenemos, a ver, enero, febrero, marzo, por acá, abril al último. ¿Cuál creen que es el error? Ahora está abril en el comienzo. A ver, chicos, ¿qué pueden ver en este gráfico? Está en orden alfabético. Correcto, está en orden alfabético. ¿Y ahora cómo lo corregimos? Esto en realidad es una pregunta bien frecuente si no sabemos cómo resolverlo, ¿no? Porque podemos poner el nombre, todo acá, pero no tiene la lógica todavía como para decir, oye, esto es, a ver, si esto es un texto, cómo quieres ordenarlo diferente al orden alfabético, ¿no? Entramos acá a la lista de tablas y ponemos, ¿no? Ordenar por columna. Seleccionamos primero la columna que queremos y ponemos acá ordenar por columna y vamos a ordenarlo según la columna mes. Y ahora ya tenemos la secuencia lógica. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hasta ahí, chicos, todo claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien se perdió, no entendió algo? Tranquilamente lo podemos Pero, volver a repetir. ¿cómo ordenó cómo lo ordenó? O sea, ¿con qué opción? Ok, mira, ya estamos acá en esta pantalla de lienzo de los gráficos. Vamos a la vista de tabla, ¿no? Seleccionamos lo que queremos ordenar. En este caso queremos ordenar el nombre de mes, que es la columna que hemos creado. Pero queremos que este nombre de mes se ordene según el orden del número de mes, ¿no? Porque queremos seguir esa secuencia. Como número sí lo va a seguir porque obviamente se empieza del 1, de ahí sigue el 2, el 3, el 4, ¿no? Pero acá como está en texto, lo va a ordenar de manera alfabética. Entonces, para poder cambiar ese orden, seleccionamos la columna, vamos acá a herramientas de columna y buscamos el botón ordenar por columna. Y queremos que lo ordene según el orden de la columna mes. Y así se cambia. Gracias. De nada. Yo Sí. tengo una Entonces, duda. dime. Cuando intenté hacerlo de la lista de tabla, poner el cambio del mes con letras, no me deja, o no sé si es que estoy haciendo algo mal. Digamos, pongo uno nombre de mes igual y después quiero hacer enter, bueno, tab para que baje a la siguiente y no me deja, no sé qué hacer ahí. Ah, si quieres hacer un salto de línea. Ya. Para eso presiona Alt y un Enter. Lo que quieres hacer es que esto baje, ¿cierto? Me confirma si ya pudiste hacer el salto de línea.
Sí me deja, pero entonces solo hasta que ponga los 12 meses va a haber el cambio. Claro, porque acá estás diciendo que quieres que cambie, en esta nueva columna quieres poner, en lugar del número uno quiero que Ajá. ponga enero. En lugar del número 2 febrero, 3 marzo, 4 abril, y así, sucesivamente, ¿no? Esto se puede hacer así, sí, tranquilamente, ¿no? Ya trabajaste, lo cumpliste, y bien. De ahí también hay otra fórmula para cambiarlo al nombre, ¿no? O puedes, por ejemplo, unir estas dos columnas de nuevo y convertirlo en una jerarquía. A ver, vamos a Sí. probar, a ver si lo unimos y hacemos una jerarquía. Ujú. De ahí les explico un poco qué es lo que es una jerarquía, antes de dejarles el trabajito, ¿no? Una práctica. Ya, entramos acá y editamos consulta, ¿no? De nuevo, vamos a trabajar. Ya lo dividimos, pero ahora queremos combinarlo. ¿Cómo hacemos para juntarlo? ¿Qué podemos ver? Dividir columna, agruparlo, seleccionamos todo. Ahora vamos a probar con agrupar. Agrupar, nuevo nombre de columna, no, agrupar. No. Acá en donde dice agregar columna, dice combinar columna. Nos indica que vamos a crear una nueva columna basada en la concatenación de las columnas seleccionadas actualmente. Hemos seleccionado año y mes. Ponemos combinar las columnas. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a combinar? Vamos a poner un separador. Puede ser dos puntos, coma, signo de igual, punto y coma, espacio, tabulador, lo que ustedes quieran, ¿no? Podemos poner personalizado y le ponemos la barra separadora de la fecha, de las características, y ponemos nuevo nombre de columna. Yo le pondría el nombre fecha. Y ahora tenemos la fecha 2018/1. ¿Y qué pasa si esta fecha de tipo texto lo convertimos a tipo fecha? ¿Qué nos indica? Bueno, pero antes que todo, ¿hasta ahí todo claro, chicos? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Excelente. Acá nos indica que ya tenemos el 1 de enero del 2018. Por defecto, como no tenemos el día, nos va a crear la fecha de enero, ¿no? Bueno, el primer día, ¿no? De cada mes. Pero ya tenemos esto, le hemos puesto tipo fecha y vamos a cerrar. Y acá lo tenemos, acá tenemos ya la fecha. Lo podemos dejar así, ¿no? Le cambiamos el formato si queremos, para que sea más corto, solamente día, mes y año. Y lo podemos trabajar acá. Acá lo que tenemos es una jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Bueno, ¿qué es lo que integra esta fecha, no? Integra año, trimestre, mes y día. Por defecto ya cuando son fechas lo va separando así, pero cuando está con el formato de fecha. Entonces acá le quitamos este nombre de mes que ya habíamos creado y ya habíamos ordenado y le ponemos el mes de la fecha. Y ya lo pone en orden y ya pone el nombre del mes, ¿no? También sería una forma más rápida de hacerlo. ¿Con cuál de las dos formas se quedarían ustedes, chicos? Con la segunda. Claro, porque es más rápido, optimiza el tiempo, ¿no? Pero también es importante saber la otra. ¿Por qué? Porque ya sabemos si es que queremos cambiar algo, lo podemos hacer con esa fórmula de switch, ¿no? De cambio. Pero ya nos ordenó todo esto. Incluso podemos verlo por día. Bueno, aunque el día solamente es uno, igual le agregamos, ¿no?
Y si hubieran más días, acá aparecerían todos los días. Ya. Bueno, como ya quedó claro, y creo que no hay ninguna pregunta, vamos a ver. Les voy a dejar este archivo que descargué de la página de datosabiertos.gov.p, ¿no? Donde nos dicen cuáles son las deudas en Jesús María. Por ejemplo, abrimos acá, no, perdón. Dice reporte de ingresos de contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Jesús María. Si ustedes quieren trabajar y seguir practicando con diferentes datos, diferentes formatos, pueden buscarlo acá, ¿no? En datosabiertos.gov.pe. Descargan el dataset, el diccionario y el metadato. ¿Hasta qué hora creen que? Creo que con 10 minutos lo podrían limpiar y ordenar. Lo que quieren, sencillo. O sea, que esta fecha corte lo pongan con su barra. De ahí que, bueno, básicamente anulen dinamización con barrido, parques, recolección, serenazgo y que me digan si es que este total general es correcto, ¿no? Y comparen cuál es ¿no? En este caso, este impuesto que recolecta la mayor cantidad, ¿no? De ingresos. Bueno, son los ingresos de los contribuyentes para la municipalidad. ¿Consideran que 10 minutos está bien, chicos, para que lo trabajen en Power BI? O 15. Y ya esto lo pueden presentar o lo mandan como imagen al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, le voy dando 10 minutos a partir de ahora, 8 y 2. Y ahí lo explicamos rápidamente, ¿no? Acá hay algo muy importante. Este no se abre como la tabla del Excel, porque es un archivo CSV, ¿no? Que está separado por comas. Es por ello que acá nos dice delimitador, punto y coma, ¿no? Lo detecta automáticamente. Y ponemos carga. Vale, tenemos la tabla y vamos a limpiar. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Eliminar columnas. Ah, claro, eliminar columnas. A ver, ¿qué columnas vamos a eliminar? Yo eliminé códigos. ¿Cómo? Yo eliminé la columna de códigos y la columna de provincia y distrito. Distrito. Claro, podemos eliminar, por ejemplo, código. Vamos a quitar columna. Ya. ¿Y por qué eliminaríamos distrito? No sé, ya, si eliminamos distrito, supongo que también provincia, departamento y ubicación. En este caso en particular, ¿ah? No en general, porque de repente para otros trabajos sí son importantes, pero en este caso particular no tanto. ¿Por qué creen? Porque solo es Lima. Y en específico solamente Jesús María, ¿no? Entonces vamos a eliminar. Eliminamos, seleccionamos y quitar columna. Ya está.
Tenemos el total general, el impuesto predial, serenazgo, recolección de basura, parques, jardines, barrios de calle, ¿no? El tipo de deuda, el mes, el año, el tipo de vecino y la fecha de cobro. Como ya hemos visto esto, ¿qué podemos hacer acá? Este total general lo dejamos ahí, ¿está bien? Ah, pero primero, ¿cuánto nos da este total general, no? A ver, ponemos acá un cuadrito, ya una tarjeta, y el total general automáticamente nos dice que suma, ¿no? Y 191.000, bueno, 191.43 millones. Mira, eso es lo que nos indica. Vamos a ver acá, dar consulta, abrimos el Power Query, y ese es el total general, 191.000.43 millones, ¿no?, de ingresos que tiene la municipalidad. Ahora, según el diccionario, este total general es la suma de todo esto, ¿no? De barrio de calle, parques, recolección de basura, serenazgo e impuesto predial. Entonces, si lo ponemos acá, por ejemplo, podemos poner acá una tabla y vemos, ¿no? El impuesto, los parques, recolección de basura, serenazgo, ¿qué falta? Barrio de calles, creo que es todo, ¿no? Tipo de orden, ya. Así como está, para poder saber si es que realmente es esto, tendríamos que sumar uno por uno, ¿no? Suma es el impuesto, más los parques, más la colección de basura, más el serenado, más el barrio de calle. Pero hacerlo así, sumarlo por columna, para mí es mucha pérdida de tiempo, ¿verdad? Y también un poco tedioso. Y perdón. Entonces, como este total general está ahí, vamos a aplicar lo que ya vimos, ¿no? Queremos que esto se convierta en una sola columna. Para ello, ¿qué hacemos? ¿En qué pestaña entramos? ¿A qué pestaña entramos? A ver, chicos, ya lo vimos hace literalmente un momento. Era combinar consultas. No, 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 casi, casi no. Vamos a transformarlo y lo que queremos hacer, no queremos unir esto porque recuerden que combinar es para concatenarlo. Lo que nosotros queremos es que esos encabezados de las columnas pasen a ser datos de una columna para poder sumarlo automáticamente una vez que lo subamos a los gráficos, ¿no? Y poder manipularlo de mejor manera. Entonces, para convertir estos encabezados a valores de una columna, lo que tenemos que hacer es, hay un botoncito que estoy señalando, a ver quién me lo puede decir. La dinamización de columnas. Correcto. En la repetición se les va a quedar, ¿no? Una vez que lo vayan aplicando, va a ser tan fluido que va a ser automático como ya lo van resolviendo. Entonces ponemos acá, anular dinamización de columna. Y ya tenemos. ¿Qué tenemos? Los atributos y los valores, ¿no? Bueno, podemos ponerle acá, no sé, bueno, tipo de ingreso. Y acá, bueno,
ingreso. Bueno, cualquier valor. Ya depende de ustedes cómo quieran nombrar la columna. Entonces ya tenemos esto. Si se dan cuenta, al momento de hacer esto, el total general repite mucho. ¿Por qué creen que repite en este caso? Tantas veces. Bueno, muchas. Herramienta combinar columna. No era combinar columna, era anular dinamización. Recuerden que combinar columnas es para concatenar las columnas seleccionadas. O sea, concatenar sería poner una junto con otra, ¿no? Lo vamos viendo. Bueno, en este caso repite, para dejarlo claro. Como estamos anulando la dinamización, estos encabezados pasan a ser parte de esta columna como valores y esto también coincide con esto. Entonces, va a repetir porque ha aparecido para cada uno de estos encabezados. Bueno, no lo necesitamos, así que lo podemos eliminar o incluso lo hubiéramos eliminado antes de anular la dinamización. ¿Se puede ahorita transformar eso? Sí. Vamos a columnas quitadas, que es el paso antes de anular dinamización, y seleccionamos el total general, ¿no? ¿Qué hacemos? Quitar columna. Podemos poner acá quitar directamente. O en el inicio. Quitar columna. ¿Estás seguro de insertar el paso? Sí, ya está. Estoy seguro. Entonces tenemos las 5 columnas. Ya borramos el total general. Y acá nos dice, ¿no? No se encontró la columna total general. ¿Qué hacemos? Lo borramos. Y ya está. Ahora vamos a cerrar y aplicar. Y vamos a corregir esto. ¿Por qué creen que sale ahora como error? Otra cosa, chicos, vamos a darnos unos momentitos, creo que 3 minutos suficientes para que vayan anotándose. Creo que han mandado. Ah, no, perdón. Pensé que era el formulario no, el link de la red. Sigamos. ¿Por qué creen que ahora aparece como error? La respuesta está acá en los Eh, datos, ¿no? columna, porque dice lo de las columnas que combinamos, digamos, la de impuesto, parque, recolección, serenaz. Claro, porque todas esas columnas ya no están. Lo hemos convertido en una sola columna que dice tipo de ingreso, ¿no? Incluso el total general ya no está tampoco. Entonces lo vamos a quitar. Borramos todo. Ponemos el tipo de ingreso, ¿no? Ya nos da los tipos de ingresos y añadimos la columna valor, bueno, la columna ingreso y ponemos suma de ingresos, ¿no? Y ahora nos da 252 millones. En este caso particular, ¿por qué la suma nos da más? Cuando lo revisé es porque el total general al parecer estaba mal sumado. Nos está dando un valor equivocado. Entonces acá podemos ver por parte de Parrillo cómo son los ingresos, y acá tenemos la cantidad de ingresos correcta. Y ya separado por este tipo de, ¿no? de ingresos.
Podemos poner acá al costado tipo de vecino, que hay vecino exclusivo, puntual, vecino general. Podemos verlo así o acá, por ejemplo, ¿no? Tipo de vecino y los ingresos. ¿Qué vecino representa la mayor cantidad de ingresos, no? En este caso, el vecino general. ¿Qué tal, chicos? ¿Hasta ahí todo sencillo? ¿Se les complicó algo? ¿Se entendió? Yo tengo una duda, es que cuando pongo la información en la tabla me aparece la separación de decimales, miles y millones distinta. O sea, ¿cómo formateo Ah, ya. ¿Quieres cambiar el formato? Por ejemplo, esos si... valores? Ajá, acá. Por ejemplo, acá, ¿en cuál? ¿En este gráfico En la circular? tabla, En la tabla. no, en la tabla. Ponemos acá, tipo de ingreso, ¿no? Ingreso. Ujú. Está tipo de datos como número decimal, podemos poner como entero. Ajá. Sí. Ahora está en número entero. Si queremos ponerle las comas, le ponemos estas comas como separador de miles. Como y acá lo ponen, ¿no? El formato general, moneda, por ejemplo, ¿no? Te lo seleccionas acá en donde dice ingresos, seleccionas la columna que quieres modificar su formato y pones, ¿no? En este caso ponemos decimal. Y La si yo cantidad de decimal. quiero, es que mío me aparece de sin comas, digamos, me aparece son espacios y solamente coma en el decimal. ¿Cómo puedo decirle cómo que quede la división? Que aparezcan estas comas, separadores de miles, o cuál. No, o sea, el único separador son espacios y la coma de los decimales. O Ah, te sea, voy a salen. pasarlo por pantalla. Ah, pero no se puede compartir, ¿no? A ver, Voy a envíame pasar una un imagen pantalla. de grupo. Ah, si quieres que aparezcan cuatro decimales, acá donde dice, por ejemplo, vamos a ponerle general, número decimal, y acá te pone, no, automáticamente la cantidad de decimales. Vamos a ponerle 4 y ya tienes 4 decimales. Ah, esa coma, quieres que aparezca como punto. Ah, si ponen control y mueven, por ejemplo, la ruedita de su mouse, se va agrandando según ustedes prefieren. Mm, Bueno, eso no me acuerdo, pero la siguiente clase te doy la respuesta ya de la coma, cómo cambiar la coma al punto. Creo que es un tema de cómo está programado tu Power BI, de repente, ¿no? Eso. Y creo que tenemos que ver archivos y opciones, tema de configuración, si no me equivoco. Configuración regional de repente, pero ya te lo explico en la siguiente clase. Vale. Bueno, a mí generalmente me aparece por defecto ya en el punto. Bueno, hasta ahí otra pregunta, quiero todo claro.
Y ahora vamos a pasar entonces a modelamiento de datos. ¿Listo? Si ya está todo claro para cerrar este Power BI. No. Bueno, ahora sí, en esta parte del taller de esta sesión, vamos a ver por qué es importante modelar los datos. Porque ya nosotros podemos formularlo, podemos limpiar la data, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que modelamos mal? Al momento de modelar y equivocadamente, ¿no? Podemos redundar en información, se puede duplicar y como ya decimos, nos puede dar información incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar la calidad de los datos que tenemos. Ya sabemos que podemos utilizar Power Query para limpiar y que eso se haga automáticamente, ¿no? Para todas las cantidades de datos que tengamos, para las actualizaciones que tengamos en nuestra base de datos. Pero también tenemos que ver el tema de cuidar el modelamiento. Acá también deberíamos tener un muy buen control de la calidad. Si bien es cierto, Power BI se puede utilizar con una sola tabla, ¿sí? Pero para este caso es algo muy básico. Yo lo recomiendo solamente para reportes básicos, ¿no? Lo ideal, lo ideal es poder presentarlo con distintas dimensiones. Para esto tenemos que reconocer que es una dimensión y que es una tabla de hechos, ¿no? En este caso. Y poder separarlo en dimensiones, poder filtrarlo mejor. Si bien es cierto, también hay modelos donde están muy normalizados. El poder separar una dimensión a una más pequeña es normalizarlo. Disculparán la calidad de la imagen. Pero bueno, es un ejemplo de cómo hay algunos modelos que sí ocurren, ¿no? Pero eso es muy pesado para el Power BI. En este caso, con nosotros lo que queremos es analizar, vamos a utilizar un modelo analítico, que es el modelo estrella. ¿Y por qué se dice modelo estrella? Bueno, si lo acomodamos de otra manera, podemos ver que más o menos asemeja la imagen de una estrella, ¿no? Pero entonces vamos a ver cómo podemos convertir este modelo de una tabla a un modelo estrella. Pero vamos a ver primero qué son las dimensiones y qué son las tablas de hechos. En las dimensiones son las entidades de negocio como cliente, empleado, tienda o toda información que tenga estos atributos que nos permite brindar el análisis de información a detalle. Bueno, las características son que debe tener por lo menos una columna que indica individualmente cada fila de la tabla. Esto se le denomina llave primaria, que es la que se relaciona con la tabla de hechos, ¿no? Bueno, se puede indicar haciéndose grandes preguntas sobre los datos y contienen filtros o segmentos del futuro informe del Power BI. En este caso, esta es la dimensión cliente y esta es la dimensión producto. Como ven, se conecta mediante una llave, ¿no? Vendría a ser la relación. Y la llave para la dimensión cliente es el nombre del cliente. Y para la dimensión producto es el producto. ¿Por qué? Porque esas columnas se repiten en la tabla de hechos, que es la tabla de ventas, ¿no? Acá podemos ver la representación en el Power BI, cómo se vería. Y en un momento lo vamos a trabajar. Y acá es lo que nos referimos con las grandes preguntas, ¿no? Por ejemplo, la dimensión cliente, ¿qué responde? Si sabemos que tenemos una tabla de hechos donde nos indica las ventas que ha tenido la empresa, por ejemplo, en la dimensión cliente podemos responder a quién le vendemos, ¿no? A qué cliente le vendemos, cuál es su sexo, qué es el tipo de cliente, cuál es el ingreso anual, ¿no? X, las columnas que tengamos. De repente la fecha de nacimiento también. En la dimensión producto tenemos qué es lo que vendemos,
¿no? Y la llave primaria es el producto, porque el producto ya nos dice cuál es su subcategoría, cuál es el origen, ¿no? Y cómo se va separando. También tenemos la dimensión tienda, donde nos responde la pregunta de ¿dónde vende? ¿En qué tienda, qué sector, qué distrito, cuál es el área, ¿no? Y la fecha de apertura de la tienda, pues. Y tenemos la dimensión, creo que la más importante de todas, y que va a ser muy frecuente y que la van a tener que abrir a cada rato o crearla, porque a veces no tenemos la tabla de dimensión, entonces hay que crearla. Sí, sí, el link de asistencia ya lo pasaron, y vayan registrando. Y esta dimensión de calendario nos responde cuándo ven. Entonces, con estas preguntas podemos reconocer qué es una dimensión. Ahora con la tabla de hechos, ¿no? La tabla de hechos es la información que contiene atributos o medidas de un proceso organizacional y que ellas permiten expresar un análisis mediante un promedio, conteo, suma, ¿no? Ejemplo, la tabla de detalles de venta. ¿Qué es la tabla que hemos visto acá? Se representa como FCT porque es fact, y esto representa la tabla de hechos de venta. Bueno, cada fila presenta un hecho o un evento y se va separando por su identificador de transacción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el código de factura y tiene dos tipos de columnas, la llave foránea y las métricas. En este caso, si ya tuvimos las llaves primarias de la dimensión, ¿no? En la tabla de hechos tenemos las llaves foráneas, que son básicamente el destino de la relación. Las tablas de dimensiones tienen que conectarse a esta tabla de hechos de una manera unidireccional, que es lo ideal, ¿no? Y tenemos el otro tipo de columnas que serían las métricas, que sería el monto de venta y las unidades. Por ejemplo, vamos a ver acá el Power BI y el libro de, ¿no? Tenemos registro de venta. Ya en este caso yo ya les estoy dando la tabla de dimensión de tienda y tenemos la tabla de hechos de venta. Vamos a cargar, esperamos un momento. Ya. Entramos a Query para poder editarlo. Y ahí vemos, por ejemplo, en este caso tenemos lo que nos informa del producto, su subcategoría, categoría, origen, fecha de delivery y tienda, ¿no? Bueno, fecha de delivery y tienda son esta, a ver, tienda, ¿qué sería? Si ya tenemos la dimensión tienda, ¿no? En esta columna. Acá en esta dimensión tenemos la columna tienda, y esta tienda, ¿cómo se denominaría? A ver, chicos, estuvieron atentos. Tenemos estas columnas que llevan el mismo nombre. Tienda en la tabla de hechos y tienda en la dimensión tienda, ¿no? En la dimensión tienda, esta columna se llama llave primaria. ¿Por qué? Porque es la que conecta a la tabla de hechos. Y acá se denomina, en esta tabla de hechos se denomina llave foránea. Bueno, como podemos observar, hay algo que tenemos que hacer, tenemos que limpiar. ¿Qué haríamos
¿Qué es lo primero que debemos hacer ahorita para poder limpiarlo y poder trabajar? Por ahí, chicos, participación. O voy preguntando. A ver, vamos a preguntar a Ángelo Velázquez. ¿Qué podríamos hacer? Si no, a Carmen Vanessa. Bueno, lo primero que hay que hacer es quitar las filas que no necesitamos. En este caso, el total, porque ya sabemos que el total lo podemos hallar. Aparte, acá tiene mucha información que aparecen como nulo, como vacío, ¿no? ¿Podríamos quitar los vacíos? Claro. Seleccionamos acá, quitar vacío. Y lo borramos, ¿no? Ahora, también podemos quitar las filas, como ya lo habíamos hecho, y quitamos las filas inferiores. Número de filas, 2. Ahora sí, podemos comenzar a trabajar. Ya no tenemos nada que nos, eh, ¿cómo decirlo? Que no sea necesario. Entonces tenemos tienda y venta. Cerramos y vamos acá a la vista del modelo. Si se dan cuenta, ya lo relacionó. Y esa sería la llave primaria. Y en este caso, la tienda acá es la llave foránea. Pero nos faltan las demás dimensiones. Entonces, como no lo tenemos acá, vamos a crear. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, sabemos que acá en ventas tenemos el producto y todos sus datos. Entonces vamos a seleccionar acá y lo vamos a duplicar. Tenemos venta y vamos a ponerlo como dimensión producto. Vamos a cambiar el nombre de tienda, dimensión tienda, y el de venta le ponemos para que aparezca que es una tabla de hechos. De acá lo que necesitamos solamente es la información del producto. Entonces, todo lo que no necesitamos lo vamos a borrar. Y quitamos columna. Fecha de delivery y tienda también la vamos a quitar porque no lo necesitamos. Quitar columna. Ahora, solo queremos saber la información de producto. ¿Qué podríamos hacer? Acá hay una opción que nos podría ayudar. ¿Cuál creen que es? La de anulación de dinamización de tablas, de columnas. ¿Cómo? La de anulación de dinamización de columnas. No, no, en este caso no. Voy a intentarlo. No, en este caso no, porque no queremos convertir los encabezados en valores, ¿no? Lo que queremos hacer ahorita es que ya no se repitan tanto, porque se dan cuenta, la bicicleta A es bicicleta montañera, es importado. La B es enduro, montañera, nacional. Y así todos se repiten. Entonces, no queremos eso. Lo que Al queremos es, par, lo que queremos es quitar los quitar duplicados. duplicados. Correcto, correcto. Entonces ya tenemos lo necesario, ya no repite mucho, solamente tenemos bicicleta A, B, D, C, E y sus datos. Entonces, ¿qué hacemos en la tabla de ventas? ¿No? La tabla de hechos.
Deberíamos quitar las columnas que no necesitamos ahora. Origen, categoría y subcategoría. Vamos a quitar. Pero, ¿por qué no quitamos producto? ¿Alguien me puede decir por qué no quitamos esto? Una pregunta, ¿está ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda? Hagan normal. Con toda la confianza, no hay pregunta mala. Toda pregunta nos ayuda a aprender. Y bueno, acá en la columna producto no la quitamos porque si se dan cuenta, esta columna lleva el nombre de llave foránea. Y ya tenemos la dimensión producto. Entonces, esta columna de producto en la dimensión vendría a ser la llave primaria. ¿Qué significa esto? Que no podemos quitarlo porque es la que relaciona la dimensión con la tabla de hechos. Es por ello que tiene que permanecer en la tabla de hechos, ¿no? Ya. Bueno, ya con este ejemplo vamos a crear la siguiente dimensión. Tenemos nombre de cliente, el sexo, la fecha de nacimiento, el tipo de cliente y su ingreso anual. Ya. ¿Qué debemos hacer primero? Un dato importante, ¿ah? No podemos eh, borrar información de acá, de esta tabla de hechos, ¿no? Porque si borramos, cambiamos la tabla de hechos, borramos columnas acá, ya no tenemos los eventos. ¿Y cómo los vamos a medir? Entonces, lo primero que es duplicar esta tabla de hechos. ¿Y cómo lo duplicamos? Clic derecho, ventas. Claro, clic derecho en ventas y buscamos la opción de duplicar. Ya. Ahora, esta copia sí podemos trabajarlo tranquilamente. Entonces, ¿qué eliminamos? Tenemos acá el nombre del cliente, sexo, fecha de nacimiento, tipo de cliente y el ingreso anual, ¿no? Entonces, lo que vamos a borrar va a ser todo lo que no tenga referencia de cliente. ¿Por qué? Porque ahora ya no es la tabla de hechos, sino queremos crear la dimensión cliente. Entonces, ¿qué cosa no es del cliente? El monto de venta, las unidades, el código de factura y la fecha. No son datos del cliente. Vamos a quitar columna. ¿El producto lo dejamos en este caso o no lo dejamos? Recuerden que la tabla de hechos, que la tabla de ventas, es una llave foránea. En esta tabla de dimensión cliente, ¿qué vendría a ser? O es relevante. ¿Cómo? Yo diría que la columna de producto no la dejaría ahí, por lo que no es relevante para la dimensión de Correcto, correcto. No es importante para esta dimensión, entonces no vendría a ser una llave cliente. tampoco. Entonces, no nos responde, ¿no? De quién es el cliente, ¿no? Entonces, lo vamos a eliminar. La fecha de delivery también y la tienda también, porque tampoco, al igual que el producto, tampoco es relevante. Quitamos columna, quitar columna acá, ya. Ahora tenemos nombre de cliente, el sexo, fecha de nacimiento, tipo de cliente y el ingreso anual, que sí son datos del cliente. Pero nos damos cuenta de algo, de que acá repite mucho el nombre del cliente, ¿no? Bueno, el sexo, el nacimiento, el tipo de cliente y el ingreso anual viene todo relacionado al nombre del cliente.
¿Qué tenemos que hacer? Sencillo. Quitar duplicados. Oh, correcto, correcto. Y nos damos cuenta que, aunque parecía que habían varios, solamente tenemos 3 clientes, ¿no? Para este ejemplo tenemos a Julio Mendoza, que es el cliente Platinum, a Piero Retamoso, que es el cliente VIP, y a Wendy Quispe, que es la cliente Elite. Ahora vamos a cerrar y aplicar. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, según la imagen, ya tenemos las 3 dimensiones, ¿no? Cliente, producto y tienda, que es una dimensión que ya les había dado. Entonces, ¿qué dimensión nos falta? La dimensión de calendario. ¿Cuándo ven? Ahora, para crear esta dimensión, vamos a utilizar una columna importante en la tabla de Excel, que vendría a ser la columna fecha. Pero la columna fecha tiene un detalle, está como texto. Lo podemos cambiar a fecha. A ver, sí, sí podemos. Y lo ponemos aquí, en este formato. Como tiene un separador de guión, sí se puede. Pero si en lugar del guión hubiera aparecido una A, no podríamos. Tendríamos que ir a editar consulta y acá reemplazar, ¿no? Reemplazar algún valor. Por ejemplo, reemplazamos el valor del guión por esto. Y ya está todo como guión. Bueno, como la barra diagonal. A ver cómo está el chat. Bueno, ya compartieron la lista de existencia. Tenemos ahora sí la columna de fecha. Entonces cerramos y aplicamos. Pero nosotros necesitamos crear la dimensión. Entonces, para crear la dimensión, entramos a herramienta tabla y al igual que hace un momento utilizamos nueva columna, utilizamos nueva tabla. Esta fórmula sí es muy importante, ¿no? Dimensión, vamos a poner acá calendario. Ponemos calendar y vamos a poner la primera fecha. Antes de hacer esto, si tenemos que poner en el calendario la primera fecha y la última fecha, ¿cuál sería la primera fecha y cuál sería la última fecha? Detalle importante, ¿no? Si han visto cuál es cuáles son las columnas, se pueden dar cuenta. ¿Cierto? Creo que no les compartí. Ahorita les comparto. Entonces podemos empezar de nuevo, si gustan, a poder crear esta tabla con las dimensiones. Para que lo podamos trabajar. Me confirman si ya lo pudieron descargar para poder iniciar de nuevo, tranquilamente. Y esta vez, como ya igual vieron, vamos a, lo van a hacer ustedes. Vamos a volver a abrirlo. Registro de
Ya están todos con el Power BI abierto. A ver, me confirman una reacción. Gracias, Julie. ¿Alguien más por ahí? Bueno, listo, Julie. Entonces vamos a ir avanzando. Ya tenemos la tabla de hechos, que es la de ventas. Tenemos la tabla de dimensión, que es de tienda, ¿no? Entonces, vamos con B. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Quitar lo que no necesitamos. En este caso, van a ser las últimas dos filas, ¿no? Quitar filas, quitar filas inferiores, y ponemos 2. Y ya lo tenemos limpio. Vamos a cambiar este guión con la barra, eh, con esa barra de fecha. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, ponemos clic derecho, reemplazar los valores, buscamos el guión y ponemos el valor que queremos reemplazar, ¿no? Y ya lo tenemos como fecha, más ordenadito. Igual lo podemos cambiar de formato tranquilamente, pero es una opción también si es que se presentara otro carácter que no lo reconoce el PowerPoint, ¿no? Ahora, vamos a cambiar los nombres. En ventas lo vamos a poner como que es una tabla de hechos, solamente dando doble clic, y en tienda, que es una dimensión. Ya hasta ahí, chicos, me están siguiendo. Creo que todo claro, pero si hay alguna consulta, igual. Ok. Ahora vamos a crear las dimensiones. Para este caso, si quiero la participación, porque quiero ver si es que se les quedó claro cómo crear las dimensiones y por qué es una dimensión y por qué es una tabla de hechos, ¿no? Ya. ¿Qué tenemos que hacer para crear la dimensión producto? Duplicamos la tabla Correcto. ¿Y por qué lo duplicamos? para crear una nueva, filtrando la información que necesitamos Correcto. de Solamente esa. necesitamos, claro, acá vamos a eliminar todo lo que no necesitamos y solamente nos vamos a quedar con lo que nos responda a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que vendemos? Para eso creamos la dimensión de producto. Entonces, si tenemos la tabla de hechos, no podemos modificar la tabla de hechos porque sin hechos, ¿qué vamos a medir? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Pero nosotros queremos crear una dimensión, entonces vamos a duplicarlo y vamos a borrar lo que no necesitamos. ¿Qué no necesitamos? Todo lo que no sea producto. Entonces seleccionamos las columnas antes del producto, acá un tip, ponen shift y seleccionan hasta la fecha y se selecciona toda esta lista de columnas. En lugar de ir quitando columna una por una, simplemente seleccionan la primera columna, ponen shift y seleccionan hasta dónde quieren que seleccione. Ponemos quitar columnas y se borró. Ahora que tenemos delivery, shift, tienda, se seleccionaron las dos
y quitar columna. Ahora tenemos producto, subcategoría, categoría y origen. ¿Qué nos toca hacer? A ver, Julia, ¿está ahí todo claro? ¿O alguna consulta? ¿Me está siguiendo? Todo bien por ahora. Ya, excelente. Ya. Entonces, acá vemos como es una dimensión, la dimensión tiene que tener, bueno, esta llave tiene que ser de valores únicos, ¿no? Si tenemos duplicados, se nos va a complicar. Sería una relación de varios a varios. Y en este caso, para una dimensión, no conviene, la dimensión tiene que ser de uno a varios. Entonces vamos a quitar duplicado. Ya saben, seleccionan cuál es la columna de referencia, en este caso producto, clic derecho y ponemos acá quitar duplicado. Y ahora solamente tenemos los datos del producto. Y lo vamos a llamar dimensión producto. Ahora, para la siguiente dimensión, ¿qué tenemos que responder, no? ¿A quién le vendemos? En este caso, tenemos a nuestros clientes. Sencillo, ¿qué hacemos de nuevo? Duplicar. Ya tenemos esta tabla que le vamos a poner dimensión cliente. A ver, solo necesitamos la información del cliente. Lo que tenemos es el nombre, sexo, fecha de nacimiento, el tipo de cliente y el ingreso anual. Quitamos el monte de venta, las unidades, el código de factura y la fecha. ¿Por qué? Porque esta no es una tabla de hechos, esta es una tabla de dimensión, que no tienes que responder la pregunta de a quién le vendemos, ¿no? No cuando le vendemos porque es dimensión del cliente, ni cuáles son los códigos de factura. Entonces vamos a quitar columna. Nombre del cliente, sexo, fecha de nacimiento, tipo de cliente y el ingreso anual del cliente. Entonces, a ver, recuérdenme, ¿por qué producto también se tiene que eliminar? Porque no nos sirve para lo que necesitamos, pues. Correcto, no nos sirve. En el caso de la dimensión producto, es una llave primaria. Pero en la dimensión cliente, ¿cuál es la llave? La llave para la dimensión cliente sería el nombre del cliente. Entonces, producto ya no vendría a ser una llave. Ya no nos sirve, entonces lo eliminamos. Producto, subcategoría, categoría, el origen, la fecha de delivery y la tienda. ¿No? Lo eliminamos, ponemos acá, quitar columna. Y nos dice que son 29 clientes. Pero en realidad tenemos 29 clientes. No, Claro, quitamos los duplicados y nos damos cuenta que esos 29 se convierten en 3 clientes. Ahora, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna consulta? Creo que todo claro hasta acá. Ok. Cerramos y aplicamos. ahí yo tengo una pregunta. En esa dimensión de clientes, si yo quiero agregar una columna después de que haya quitado duplicados,
¿Cómo? Si tú quieres agregar en la dimensión de cliente, Digamos, en la dimensión de cliente yo borré ingreso anual, ¿sí? ¿ya? ¿Cómo puedo agregarlo? Si tú lo borraste, Sí, o sea, digamos, cuando hice la limpieza antes de quitar duplicados, si yo la borré, ¿cómo puedo agregarla de nuevo? ¿O toca volver a hacer duplicados y quitar tablas? Y eso. no, mira, por ejemplo, lo vamos a quitar, ¿no? Vamos a, acá está duplicado, le quitamos. Quitar columna. Y ahora quitar duplicados. Ya, no lo tenemos. Pero hay algo que tenemos que acordarnos, que esa columna ya estaba dentro de la tabla, ¿no? Simplemente, ¿qué ha pasado? Que nosotros, de repente por apurados o cualquier otra cosa, la hemos quitado por error. ¿Cómo podemos corregir ese error? Eh, con los pasos aplicados. Por ejemplo, quitamos el duplicado, quitamos la columna quitada y ya está, Vale, ¿no? vale. Volvió a aparecer, acá está el ingreso anual. Entonces, vamos a quitar todo de nuevo. Ah, pero no solamente va a ser por columna, en este caso va a ser todo lo que hemos quitado, o sea, todo lo que se ha hecho en ese paso. Si, por ejemplo, si has quitado columna por columna, te darán cuenta que lo considera solamente un paso, que es el paso de quitar columna. Entonces, todas las columnas que has quitado van a volver a aparecer si eliminas ese paso. Ya tenemos nombre de cliente, sexo, fecha de nacimiento, tipo de cliente e ingreso anual. Es lo que queremos y ahora quitar duplicado, ¿no? Ponemos acá, cerrar y aplicar. Ya está, y tenemos nuestras dimensiones, ¿no? Tienda, cliente, producto. Ahora vamos a crear la dimensión de calendario. Pero como les decía, para esta fórmula de calendario lo que necesitas tener es la primera fecha y la última fecha. Entonces, bueno, incluso puedes poner las fechas que tú quieras, en realidad, ¿no? Pero yo recomiendo siempre poner las fechas que están en tu base de datos, porque así, cuando lo actualices, ya no se va a quedar en ese rango de fecha que tú has puesto, sino se va a mover según la actualización de tus datos. Entonces, para esto necesitamos saber, ya cuando escriba la fórmula les doy más detalles. Para esto necesitamos saber cuál es la primera fecha y cuál es la última. La primera fecha va a ser, por ejemplo, en este caso, la primera fecha de venta que tenemos registrado en fecha, y la última, vamos a poner la última fecha de delivery. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la última compra fue en junio y su delivery fue el 2 de junio. Por ejemplo, si hubiéramos puesto solamente el rango de fecha hasta el primero, en caso que queramos ver la fecha de delivery, no lo tomaría en cuenta porque es el 2 de junio. Entonces vamos a crear acá nueva tabla, ya nos quedan pocos minutos para esta sesión, pero nos vamos a ir sabiendo cómo crear esta dimensión de calendario. Ponemos calendario y ponemos la función calendar y nos dice, ¿no? Devuelve una tabla con una columna de todas las fechas entre start date, que sería la primera fecha y la última fecha. Entonces, ¿cómo hallamos la fecha? Si se dan cuenta, cuando en Excel cambiamos el modelo de fecha, lo ponemos como general, nos da un número. Entonces, la primera fecha sería el valor menor de la fecha. Y la última sería el valor mayor
de la fecha de delivery. Pero ¿por qué no puede ser la fecha de nacimiento o la fecha de apertura? ¿Alguien, chicos? Lo de nacimiento no, porque pues no queremos saber sobre, o sea, no es pertinente para el dashboard, ¿no? Correcto. No es parte del hecho, ¿no? Es más bien un dato, una información en este caso, el cliente, la fecha de nacimiento. Y la fecha de apertura es una información de la tienda, pero no es una información que esté en la tabla de hechos. Entonces acá le ponemos el máximo y la fecha de delivery. Ya cerramos y enter. Y ya se creó la dimensión calendario. Ponemos acá un formato y ya está. Día, mes y año. Por esto, si quieres, le puedes quitar el año, ¿no? Por ejemplo, acá, nueva columna, ¿no? Quiero ver cuál es el año. Año sería igual a year, que es año en inglés, y le ponemos la fecha, que acá está. La fecha date, que está en la dimensión calendario. Y nos entrega el año. Lo mismo podemos hacer para los demás. Por ejemplo, ya, nueva columna, nos saca mes. El mes y ya está, el número, ¿no? Y ahí el día también, y el nombre del mes, cosa que ya les había explicado, pero lo tenemos acá en la dimensión. Ahora, importante, ¿por qué no se relacionó automáticamente? ¿Por qué, por ejemplo, en las otras dimensiones sí se relacionó, pero en este caso no? Porque no lo pudo bueno, no lo pudo detectar. ¿Y cuál fue el problema? Que las llaves no tienen el mismo nombre. En este caso, si se dan cuenta, el rango de fecha que queremos ver es la fecha de venta. Entonces, acá la llave foránea sería la fecha en la tabla de hechos de venta, pero en la dimensión calendario, su llave primaria es date. Y ahora, si no se relacionó automáticamente, ¿cómo lo relacionamos? Sencillo, agarramos date y le decimos, quiero que te relaciones con fecha, ¿no? Entonces lo jalamos y ponemos encima de fecha. Te aparece esta nueva relación desde la dimensión calendario a la tabla de hechos de venta. Relacionamos las columnas de date con fecha. Podemos cambiar, pero nosotros queremos que sea con fecha. La cardinalidad vamos a ponerlo de 1 a varios, ¿no? Y la dirección de filtro va a ser único. Activar esta relación y ponemos guardar. Y ya se relaciona y ya tenemos nuestras 4 dimensiones y la tabla de hechos. Bueno, hasta acá vamos a llegar en esta sesión, ya dado por el tiempo, y en el próximo lunes vamos a continuar lo demás de modelamiento. Si tienen alguna pregunta también pueden hacerlo ahorita, o si es que les surge alguna nueva interrogante durante este fin de semana, ya el lunes me preguntan, ¿no? Y lo resolvemos. Seguimos hablando. A ver. Las grabaciones, claro, eso creo que lo están pasando en el grupo de WhatsApp. Entonces ahí podrás tener esa información. De nada, de nada. La verdad espero que les sirva mucho. Recuerden, chicos, repasar bastante el tema de limpieza y modelamiento, porque creo que eso es básicamente la mayor parte del tiempo para poder estructurar esos dashboards, ¿no? Los gráficos, las medidas son un poco más sencillos. Bueno,
gracias a ustedes por su asistencia y ya le van a compartir el link, supongo. Bueno, ya lo preguntan con los organizadores. Y hasta el lunes.